Nuevamente les doy la bienvenida, entonces comenzaremos esta sesión con el movimiento de las vanguardias latinoamericanas, fundamentalmente las vanguardias literarias. Y titulamos esta nueva unidad como la vanguardia latinoamericana de las primeras décadas del siglo XX, y trabajaremos la noción de la modernidad bajo el signo de lo deficitario, lo complementario o como visión de cumplimiento utópico. Son cuestiones que vamos a ir trabajando y sobre todo en reconocer ciertos elementos para definir lo utópico, ¿no? Entendiendo la negación del término utopía, es decir, no lugar. Comenzaremos con una cuestión de definir lo nuevo como propuesta vanguardista, y esta noción de lo nuevo nos reunirá con otros conceptos como utopía, mesianismo. Primero, negación, utopía, mesianismo y contradicción. Comenzaremos con, digámoslo así, el gestor de esta vanguardia literaria latinoamericana, que es el poeta Vicente Huidobro. Y lo que trabajaremos con Huidobro es esta idea de la renovación del lenguaje, que propondremos una tesis que es entender la poesía de Huidobro dentro de una tensión escatológica entre tradición y novedad. Y aquí es una cuestión central porque comprenderemos lo moderno como negación, continuidad y diferencia de los modelos tradicionales del arte, de los modelos tradicionales del arte. Y entonces, al final de estas 2 o 3 sesiones, yo creo que 2 sesiones, haremos un balance respecto a esa primera modernidad que trabajamos las primeras sesiones, esa modernidad temprana que se cierra con el barroco o con el arte virreinal, y esta noción de la modernidad que tiene vínculos con la literatura moderna, ¿no? Hemos hecho un gran salto, puesto que hemos pasado del siglo XIX, que es un siglo fundamental para comprender este tránsito entre esa modernidad primera y la otra modernidad, es decir, la modernidad utilitaria, técnica, pero trataremos de suplir ese vacío con cómo la vanguardia recibe esa modernidad, cómo la critica, y sobre todo en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces comenzaremos esta sesión, y he preparado una introducción al poeta Vicente Huidobro, siempre dentro del contexto de su producción literaria, del contexto histórico en el cual está involucrado, el contexto literario, artístico, y iremos desentrañando ciertos elementos y trabajaremos en la poesía de Huidobro, yo creo que 2 o 3 poemas que nos permitan leerlo en relación con la tradición literaria para poder comprender la noción de lo moderno en la poesía de Huidobro, y que nos permita presentarlo dentro de un seminario como de mediación de la lectura, ¿vale? Porque estos poemas los trabajaremos en relación con otros lenguajes literarios, y también, como es la tónica de este curso, dentro de distintos lenguajes. Empezaremos, voy a compartir les pido, porque he tenido un poco de problemas con la conexión, si tienden a no escuchar, porque me lo escriban por el chat para ir viendo qué pasa. Compartiré la pantalla. ¿Se ve?
Sí. Vale, perfecto. Bueno, un problema aquí. Bueno, comenzaremos con este epígrafe que corresponde al ensayo La poesía de Vicente Huidobro. Es un ensayo leído en en Madrid en el año de 1921, en el Ateneo de Madrid, y de alguna manera resume su concepción de la poesía y define los polos axiológico y teleológico que constituyen la idea de creación en la poesía de Huidobro. Asimismo, estas frases nos entregan de manera mítica los conceptos elementales que articulan la constante escatológica, que había hecho referencia anteriormente, y que operan en la poesía de Huidobro, y en la cual vamos a, en estas sesiones, tratar de comprender y explicitar tanto los procedimientos lingüísticos destinados para la configuración de las imágenes poéticas, como en la retórica creacionista de Huidobro. Leemos y decimos que la poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio, el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse del alba. La poesía está antes del principio del hombre y después del fin del hombre. Ella es el lenguaje del paraíso y el lenguaje del juicio final. La poesía es el lenguaje de la creación. Se conoce a Vicente Huidobro, ¿no? Como, un segundo, como el padre del creacionismo, ¿no? Como el gestor de esta corriente literaria en la cual también aparece Pierre Reverdí. El nombre completo es Vicente García Huidobro Fernández. Nació en Santiago de Chile el 10 de enero de 1893, y su vasta producción literaria se desarrolla entre los años entre 1911 y 1948, la cual alcanza a cubrir todos los géneros literarios. Es decir, poesía, ensayo, novela, teatro, siendo, no obstante, mayormente conocido o desconocido, según refiere René de Costa, un crítico literario de la obra de Huidobro, como poeta vanguardista, pues la mitad de su obra la desarrolla en verso. La producción literaria de Huidobro, sin embargo, sufre distintas fases o momentos que, si bien consiguen renovar desde el punto de vista del estilo o de la técnica su expresión, estas distintas modalidades expresivas que su literatura adopta a lo largo de los años convergen al interior de un proceso en el que en el fondo de sus intereses e idea artística se mantiene insistentemente emanando por un caudal que consigue vincular el inicio y el final de su labor bajo la persistente búsqueda de una nueva poesía y de una nueva experiencia estética. Son estas cuestiones las que nos van nos vamos a concentrar en la poesía de Huidobro. Huidobro comienza su producción en verso en el ambiente literario de Santiago de Chile, que está completamente dominado, como el resto del continente, por el modernismo. En palabras de Octavio Paz, nuestro verdadero romanticismo, ¿no? El modernismo que viene de Rubén Darío sería nuestro verdadero romanticismo. Sus primeros poemarios, el primero es poemario de Huidobro, el primero es de 1911, Ecos del Alma, notar los títulos, La Gruta del Silencio, Canciones en la Noche, Las Págodas Ocultas, todas refieren a este contexto influido por la temática y el estilo literario tradicional del modernismo hispanoamericano, y de una cierta línea romántico-simbolista, pero tardía. Son cuestiones con las cuales nos vamos a enfrentar en nuestras próximas sesiones,
a esta cuestión de llegar, cómo los movimientos literarios en América Latina siempre suceden de manera tardía a la producción europea. Esta línea romántico-simbolista tardía, con la figura de Darío, es afín a esa corriente finisecular hispanoamericana que está fundada por los trabajos, como digo, de Darío, pero también de Amado Nervo y Julio Herrera y Ricig, ¿no? Y configuran la primera etapa de la producción literaria de Huidobro. Es una etapa de un joven, ¿no?, poeta, hay búsquedas, encuentros, retrocesos, hacia una expresión singular, pero que a juicio de muchos estudios en torno a su obra, en nada anuncian al futuro lenguaje vanguardista de su mejor poesía, pues estos poemarios continúan aún con la métrica, las estructuras y normativas programáticas del modelo retórico decimonónico. Lo que sí anticipa la posterior producción literaria de Huidobro son sus escritos teóricos. El de 1914, titulado Non Serviam, Pasando y Pasando, también de 1914, y el prólogo a su libro Adán, en el que Huidobro comienza a desarrollar una reflexión en torno a elementos compositivos y formales del lenguaje poético, como también a definir esta propuesta antimimética de la poesía. Es decir, antimimética, primero la entenderemos en este contexto como no imitación, ¿no? La búsqueda de una originalidad que exprese novedad frente a la tradición literaria. Es significativo reconocer este desfase que se produce este desfase, ruptura o falta de correspondencia que se gesta entre estos primeros trabajos teóricos sobre su anterior producción en verso o poética. Pues se suele insistir que Huidobro concibe y accede a la idea de una nueva poesía de forma teórica antes que en su técnica como poeta. Esta cuestión es de suma importancia para comprender cómo el pensamiento o la especulación teórica sobre el arte se conjuga con la búsqueda de nuevos medios de expresión para el lenguaje poético en sus obras a partir de 1916. Es decir, cómo pesa primero lo teórico antes que la práctica literaria. Puesto que en las obras desde 1916, en este desfase, se puede observar cómo la expresión lírica tiende a fusionarse con nociones y materiales especulativos de otros discursos no estéticos, consiguiendo de este modo abrir un sentido hacia contenidos éticos, metapoéticos y metafísicos. Y es a partir de estos escritos teóricos del año 1914 que se puede reconocer que el acto creador del lenguaje es el centro y el impulso inicial, pero también la razón última, por eso axiológico y teleológico, del proyecto poético y estético de Huidobro, que busca, cito, expresar solo lo inexpresable. Pues un poeta debe decir aquellas cosas que sin él jamás serían dichas, sostiene Huidobro. Esta cuestión es fundamental porque lo aún no dicho, lo que aún no es, pero que debe ser y ser dicho por el poeta, es la afirmación y la finalidad de una voluntad inaugural, que tiene que ver con este primer texto, uno de los primeros textos poéticos de Huidobro, Adán, que sostiene ahí como una conciencia que despierta, ¿no? Él dice en ese poemario, Adán, como aquel que despierta de un gran sueño, atónito miraba el universo.
y entonces este despertar busca un lenguaje nuevo, mucha relación también con lo bíblico, ¿no? Adán es el primero que pone nombre a los seres de la naturaleza y a la creación en la que participa. Ese lenguaje nuevo, Huidobro ya desde sus escritos juveniles lo está pensando como una renovación estética, pero en el seno mismo de la tradición literaria, y una apertura artística hacia una regeneración espiritual del ser humano y del mundo. Aquí podemos verlo en, en el poema, un segundo, en el poema Arte Poética, que es que es un poema, digámoslo así, que tiene una vertiente estética y una vertiente programática. Dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto mire los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Luego nos quedaremos viendo, hay muchos elementos estéticos y programáticos en este poema. Tengo un problema con el PowerPoint, no sé por qué. Que esa idea de inventar mundos nuevos y cuidar de la palabra, y el hecho este de que el músculo cuelga en el museo, en referencia a lo clásico, ¿no? Son elementos cómo Huidobro se está enfrentando a la tradición, al clasicismo sobre todo, y también en la noción esta de inventar mundos nuevos, ¿no? Pero dentro de una línea reflexiva o especulativa, que lo diferenciará, como veremos más adelante, de otras vertientes del vanguardismo europeo. Pero todavía no nos adelantemos porque toda esta producción tanto la teórica como el libro El espejo de agua de 1916, que es el poemario que demuestra ya en la praxis poética de Huidobro el cierre de la etapa modernista, es decir, el cierre de toda esta recepción decimonónica y el comienzo de su poesía creacionista, ¿no? Toda esa producción se gesta en Santiago de Chile, ¿no? Antes de su viaje europeo. Ese mismo año de 1916, Huidobro viaja a Buenos Aires y dicta una conferencia en el Ateneo Hispanoamericano de esta ciudad, y es el lugar donde fue bautizado como creacionista, por sostener que la primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Y al igual que la denominación de la pintura de Break y la de Picasso como cubista, según haya sido impuesta por el pintor Henri Matisse o por el crítico de arte Louis Boucher, el nombre de creacionismo asignado a la poesía y a la poética de Huidobro fue una invectiva, lo cual demuestra la incomprensión que tanto en el público como en el ambiente intelectual hispanoamericano del momento genera las apreciaciones estéticas y los artificios literarios de este joven poeta chileno. Huidobro recuerda en su manifiesto El creacionismo del año 1925 que el filósofo argentino José Ingeniero, que había asistido a esta charla en Buenos Aires,
tras la comida brindada al poeta, le sostuvo: su sueño de una poesía inventada en todas sus piezas por los poetas me parece irrealizable, aunque usted la haya expuesto de una manera tan clara y aún científica. Esa, eh, em, es- digámoslo así, si bien el nombre de creacionismo fue impuesto a su poesía, tal denominación luego será asumida y defendida por Huidobro durante la segunda década del siglo XX, una vez Huidobro estrecha relación con los movimientos de la vanguardia parisina. Lo interesante de aquí es que ya antes de este viaje a Europa, de su primer viaje a Europa, Huidobro ya sostiene una apertura de la poesía en un estatuto ontológico, y es la cuestión de que la poesía tiene que estar desligada del mundo de lo sensible, también de la tradición, y construir un estatuto per se, ¿no? Que es como una especie de lo que hoy día entendemos en filosofía del lenguaje como el acto performático del lenguaje. Em, Continúo con una cuestión histórica, ¿no? A los 23 años, y tras haber publicado ya 7 obras y una serie de artículos en su revista Musa Joven, como también tras haber realizado las lecturas que van a contribuir a la definición de sus primeros planteamientos creacionistas, es decir, la lectura de Mallarmé, de Darío, del mallorquín Gabriel Alomar, de Armando Basiur, y fundamentalmente de Ralph Waldo Emerson. Emerson es uno de los, digámoslo así, uno de los textos que mayormente acompaña esta primera irrupción de el creacionismo creado en el contexto latinoamericano. El año de 1916, el Huidobro viaja en el vapor Infanta Isabel de Borbón junto a su familia, una criada y una vaca, en el mes de noviembre con destino a Europa. Comienza de esta manera esa aventura literaria que lo instala de lleno en el París y en el medio intelectual liderado por Apollinaire, ¿no? Son años de mucha agitación intelectual y social que fructifican en un gran periodo de creación del joven Huidobro. En tan solo unos meses se le ve integradísimo en el meollo artístico de la capital francesa. Hace amistad con Apollinaire, con Rivagri, con Max Jacob, con Paul Dermet, con Paul Éluard, con los pintores Juan Gris, una amistad muy, muy fructífera intelectualmente para Huidobro. La obra de Juan Gris es tremenda, del pintor, con Picasso, y con el escultor Jacques Lipchitz, y también el músico Éric Satie. De hecho, con Satie tienen unos trabajos, y bueno, Lipchitz es una amistad por años con Huidobro. Funda en ese primer viaje, funda junto con Reverdy la revista parisina Nord-Sud, en la que publica traducido al francés y de acuerdo ya a los procedimientos lingüísticos y a los juegos tipográficos que impulsa este círculo de poetas en torno a la revista Nord-Sud, que va a ser llamado también como cubismo literario. En esa revista, Huidobro publica, traducidos al francés, varios poemas que trae del Espejo de Agua, que publica en 1916. Hay una larga disputa. La vida de Huidobro, la vida personal de Huidobro, es ya de por sí una novela vanguardista, podríamos decirlo. No me voy a meter mucho en esos temas, pero hay una larga disputa respecto a la primera edición de El Espejo de Agua, ¿no? Se acusa a Huidobro de haber eh, antedatado a esta obra para mostrarse dentro del contexto de la literatura vanguardista parisina,
como mostrándose que esa producción la traía ya desde América. Independientemente de esa discusión de que si haya sido publicada en 1916 o 1918, El espejo de agua, ya sabemos nosotros que esta irrupción del vanguardismo en Huidobro surge primero intelectualmente, o sea, especulativamente, ¿no? Dentro de un lenguaje no poético, sino que mayormente en verso. En ese contexto, en las vanguardias parisinas, Huidobro se empapa, ¿no?, completamente de esas nuevas técnicas literarias aplicadas ya por Apollinaire en sus poemas son las ventanas, ¿no?, las fenêtres, el Lundi, Ru, Cristina. ¿Cuáles son esas técnicas? El verso libre, desprovisto de puntuación, el principio de simultaneidad o los contrastes semánticos simultáneos, fragmentos de frases reales o poemas conversación, los cuales, estos, obviamente, salvando las complejidades conceptuales que supone relacionar los elementos compositivos del lenguaje de dos tipos de arte tan diferentes, pero aún así tan próximas como la pintura y la poesía, estos procedimientos literarios poseen más de una vinculación con los recursos formales utilizados por el cubismo, ya sea el de Picasso, Break, Gris, Laguerre y el orfismo de Delano, ¿no? De hecho, el mismo Octavio Paz, hay tres obras fundamentales, digámoslo así, ya que creo que es la segunda o tercera vez que nombro a Octavio Paz. Hay tres ensayos dentro de la vasta producción de Paz. Hay tres ensayos fundamentales dentro de este contexto de la literatura moderna y la relación que va a haber entre el cubismo y esta primera irrupción literaria en torno a los procedimientos estilísticos empleados para la producción poética, que son el ensayo El arco y la lira, Los hijos del limo, y uno que es fundamental, que los privilegios de la vista. Todo eso están dentro de las obras completas, que están editadas por el Fondo Cultura, pero también se pueden encontrar en las ediciones anteriores. Son esos tres ensayos fundamentales como para poder constatar esta relación. Y en esta vinculación entre lo pictórico, digamos así, lo plástico, lo pictórico y lo literario, Paz mismo distingue que esta convergencia de recursos artísticos que se observa entre la poesía de aquellos años con la pintura cubista no fue literaria ni verbal, sino conceptual. Y aquí hay una cuestión interesante, porque más que un lenguaje, los poetas recogieron de la experiencia cubista una estética. Y más o menos se sigue dentro del mismo desarrollo como producción literaria del creacionismo de Huidobro. En este sentido, los procedimientos literarios y pictóricos promoverán una modificación del tradicional concepto de mímesis y del ideal clasicista basado en esta actitud contemplativa y desinteresada frente al objeto estético por parte del lector u observador, ¿no? La proclamación de algo nuevo, como un cambio de época, palpita en los trabajos de estos poetas, de estos pintores, escultores, y que renuevan el lenguaje del arte y de la lírica moderna, como también, y esto es lo central, la comprensión sobre la experiencia estética. En 1917, un año después ya bueno, un poco más de un par de meses después de haber llegado a París, Huidobro publica Horizon Carré, que es Horizonte Cuadrado, libro en el que incorpora
las nuevas técnicas literarias promulgadas por el grupo Nord-Sud y que da inicio a una serie de poemas escritos en francés. Torrifel, Alali, Saison-Chaussée y Atom Regulé, otoño regular, ¿no? Y Tutacup. Tutacup sería es una expresión francesa que para nosotros sería como de repente, algo así. Toda esa producción va entre 1918, 1921, 1925. La adopción que hace Huidobro de la lengua francesa lleva al crítico literario Alberto Rojas Jiménez a presentar de manera irónica al poeta en una de sus crónicas artísticas, lo presenta como este es Vicent Huidobro, poeta francés nacido en Santiago de Chile. Es una cuestión que va a pesar siempre en el contexto de la literatura de la producción de los primeros años del siglo XX en América Latina. A Huidobro se le criticará esta adopción del francés y esta cuestión afrancesada en su literatura, y también de alguna manera, dentro de lo que hablábamos al inicio, de presentar a Huidobro dentro de esta problemática americanista como la que estamos haciendo en este trabajo, como que no calzaría. Pero todas esas críticas, a mi parecer, y no solamente a mí, sino que muchos otros que lo leen de esta manera son vagas, ¿no? Se refieren no a un estudio literario de la poesía de Huidobro, sino que, y de la producción en prosa, sino que refieren a trifulcas, digámoslo así, del contexto. Esa atmósfera artística e intelectual que se vive en París durante los primeros años de la Guerra Mundial y esa honda experiencia adquirida por el poeta en el estudio del arte y de los medios de expresión queda reflejada en una entrevista que concede a Carlos Batier para la revista Hoy, que es el 11 de septiembre de 1941. Y ante las preguntas del entrevistador, ¿cuál es el periodo de su vida que contribuyó a enriquecer más su espíritu, a revelarlo, a madurarlo? ¿Dónde y cuándo? Huidobro responde: el periodo de la Gran Guerra y de la Revolución Rusa. Yo vivía entonces en Francia. Era la época heroica en que se luchaba por un arte nuevo y un mundo nuevo. El estampido de los cañones no ahogaba las voces del espíritu. La inteligencia mantenía sus derechos en medio de la catástrofe, por lo menos en Francia. Yo formaba parte del grupo cubista, el único que ha tenido importancia vital en la historia del arte contemporáneo. Ese tomar partido por la línea cubista, que vamos a ir avanzando, ¿no? Pero ese tomar partido por la línea cubista demuestra que en este ambiente artístico no solo se buscaba renovar los cánones y valores del arte tradicional, sino también innovar la experiencia estética como la que estamos sosteniendo constantemente, pero para transformar las condiciones mismas de la realidad. Arte y praxis vital conforman un todo, y en esa conjunción, una de las mayores ambiciones que impulsaba el ideario vanguardista, digámoslo así, ese salto a la realidad social, al cambio de paradigma de la vida, va a ser una de las propuestas más arriesgadas, sostiene el historiador Eric Hobsbawm, y también en la medida que es lo más arriesgado que postula la vanguardia cubista, es también el más rotundo de su fracaso, ¿no? A esta serie de modificaciones formales, estilísticas, representativas,
que anima el arte pictórico y literario de inicio del siglo XX, se debe agregar también dentro del contexto el conjunto de descubrimientos científicos que se suceden también durante los primeros años de este siglo. Teoría y experiencias metodológicas que van a renovar los campos del pensamiento y los de la técnica. Recordemos que al comienzo de esa centuria aparecen los trabajos de Maurice Boucher, que es el ensayo sobre el hiperespacio del año 1903, y de Albert Einstein, la primera memoria de la relatividad en 1905. Estos dos, para iniciar, ¿no? Estos dos, o sea, para contextualizar estos dos primeros textos, ponen a prueba y van a reformar conceptos como los de espacio, materia, energía y tiempo. En los campos matemáticos, físico-matemáticos, se difunden las teorías post-euclidianas y que tienden a la modificación de la concepción tridimensional del espacio, y que se plantea de allí la posibilidad de dimensiones no perceptibles de manera sensible, sino de manera abstracta o intelectual. La llamada cuarta dimensión, ¿no? Que es una de las cuestiones teóricas que nutre el cubismo. En la filosofía se propagan las teorías empírico-críticas y fenomenológicas. Henri Bergson lleva a cabo sus planteamientos sobre el concepto de duración y simultaneidad, y Husserl en 1913 publica las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, y que se convertirá en la obra fundamental del movimiento fenomenológico y que va a aportar al conjunto de la disciplina filosófica importantes modificaciones lógicas y epistemológicas a la problemática de la conciencia del objeto, ¿no? Hay un texto, bueno, lo buscaré después, que es Fenomenología y Expresionismo, de Feldman, que es un texto muy interesante respecto a esta vinculación entre las teorías filosóficas de inicio del siglo XX con los movimientos de la vanguardia, ¿no? De los movimientos artísticos de la vanguardia histórica. Y es que el conjunto de estos planteamientos teóricos y metodológicos van a promover unos cambios sustanciales que van a lograr derribar los cimientos del concepto de realidad que se traía desde el siglo XIX. A la vez van a promover una crítica y un tránsito desde el positivismo decimonónico a una renovación intelectual en la cual van a resurgir, sin embargo, varios elementos idealistas, vitalistas y espirituales. Y el arte mismo no va a estar ajeno a estos cambios, ni a estos nuevos planteamientos, ¿no? Muchas de estas concepciones ingresan en las propuestas pictóricas y literarias, como venimos diciendo, algunos críticos ya antiguos, ¿no? Mario de Micheli, un ejemplo. Mario de Micheli sostiene que existirían ciertas correspondencias estructurales entre la fase sintética del cubismo con los planteamientos fenomenológicos de Husserl. Eh, Se tiende, no me voy a quedar, solamente lo nombro, se tiende a establecer una periodización dentro del cubismo, que habría una fase analítica y una fase sintética. De Micheli, bueno, después, por los que estén interesados, podemos buscar más bibliografía. Y esa se vincula con esa fase sintética de Micheli, la vincula con la fenomenología de Husserl. En el caso de Huidobro, estos planteamientos científicos y filosóficos de la época van a ser incorporados de manera general en su reflexión sobre el arte, y en un ensayo muy, muy interesante, siempre de poca reflexión,
pero sí de planteamientos bastante alusivos, digámoslo así, o que despiertan cosas, ¿no? Que despiertan ciertas especulaciones, que es en el ensayo La creación pura del año 1921. Luego hay una breve estancia de Huidobro en Madrid durante el segundo semestre del año 1918, que va a ser fundamental para su vida, puesto que allí publica 2 libros que van a generar un impacto tremendo dentro del contexto literario de la capital española, muy decimonónica, todavía muy eh, dentro todavía muy gestada en la literatura de Darío, ¿no? Del modernismo de Darío. Huidobro publica en ese contexto de 1918 en Madrid Poemas Árticos y Ecuatorial. Estos 2 textos, para muchos críticos, inician la poesía de vanguardia en lengua castellana. Si no me equivoco, el crítico literario Cansino Sassens, crítico español, si no me equivoco, es él el que dice Huidobro, el que trajo las gallinas, ¿no? Es ese viaje de Huidobro de, desde, desde París a Madrid, que lo empapa, digámoslo así, como agente literario. En la medida en que, trayendo estos recursos del arte poético parisino, de alguna manera Huidobro repite el gesto innovador que en su momento Rubén Darío diera a las letras hispánicas en su paso por la península ibérica. Es interesante esta cuestión, puesto que dentro del meollo literario o histórico de la literatura, aquí en España, algunos tienden a reconocer que la renovación del lenguaje moderno dentro de la literatura en lengua castellana está gestado por agentes latinoamericanos, sea Darío en el periodo modernista a fines del siglo XIX o el mismo Huidobro dentro del siglo XX, ¿no? También hay una suerte de esconder, así como sí, como tapar la figura de estos latinoamericanos que producen en Europa por parte de las historias de la literatura europea, de esconder la influencia ya sea de Darío, de Huidobro, o inclusive la del peruano, que veremos también más adelante, César Vallejo, ¿no? Como tapar, ¿no? Es difícil, hasta el día de hoy yo no encuentro ninguna eh, historia de la literatura de aquel contexto de inicio del siglo XX en París donde aparezca Huidobro. Hay una que es una colección de los distintos ensayos, de los distintos números de la revista Nord-Sud, donde aparece Huidobro, ¿no? Pero aparece con el nombre francés, ¿no? Vicente Huidobro. Y, eh, y entonces ahí, claro, en lo que decía, entonces se tapa Huidobro, pero se realza a Rebardy como si este fuese el gestor de esta nueva poética cubista. Es una discusión que siempre que tiene que ver con prioridades en el contexto, pero pues, como estamos en un seminario sobre modernidad y colonialismo, es una de las figuras colonialistas esta suerte de cubrir, ¿no? De cubrir la importancia histórica de estos literatos. Así como durante la Segunda Guerra Mundial los franceses se encargaron de no mostrar a todos los que defendieron a Francia de la liberación de los nazis, a todos los negros que participaron en la guerra, ¿no? El mítico
desfile que se hace frente al general de Gaulle, ¿no? Los negros desaparecen, ¿no? Y eso nos va a llevar, lo vamos a ver en las próximas sesiones también, cuando trabajemos la literatura de Frantz Fanon, ¿no? Bueno, en ese contexto decíamos entonces, Huidobro en 1918 irrumpe en Madrid y publica Poemas Árticos y Ecuatorial, que para muchos es el inicio de la poesía de vanguardia en lengua castellana. Un aire nuevo, digámoslo así, auroral, que es una cuestión central dentro de este orden axiológico de la poesía de Huidobro, que va a refrescar el ánimo de muchos poetas y los despierta de este letargo modernista en el que permanecía enclaustrada la poesía española. El efecto que produce las obras de Huidobro se observa en los poetas españoles Guillermo de Torres, Isaac del Bando Villar, inclusive en Jorge Luis Borges, entre otros. Contribuye a la gestación del movimiento literario ultraísta, donde va a participar Borges, la primera etapa del Borges también vanguardista en Madrid, ¿no? Cuando vuelva a Buenos Aires va a renegar de todo aquel periodo. Trataremos también de ver esta cuestión en la próxima sesión. Huidobro comienza así una actitud de propaganda y casi podríamos sostener de fundador mesiánico de un nuevo lenguaje, de un mundo nuevo, actitud que se une a sus convicciones románticos simbolistas de sus primeros años de producción, en donde la función reveladora del poeta, en tanto bate visionario, y su deber de modernidad, es decir, el ser la voz o la lengua de expresión de su tiempo. Sin embargo, esta actitud de fundador no siempre, como sostenía anteriormente, le va a ser recompensada y le va a acarrear más de alguna que otra polémica o rencilla literaria con sus pares poetas respecto a derechos, deberes y reconocimientos, como es masculino, de paternidad sobre los movimientos líricos emergentes. Y aquí llama la atención, hay un poema visual del año 1925 de Huidobro, que es Aviso a los turistas, ¿no? Está escrito en francés, y hay un verso que dice, yo llegué atrasado a coger el tren que yo mismo había puesto en marcha. Ahora bien, dentro del contexto de 1918, Ecuatorial, que es uno de los poemas, fragmentos que les entregué en el correo anterior que les envié, entregué unos fragmentos de este poema, produce el impacto de este poema, de este poema largo, Ecuatorial, el impacto que produce en la lengua castellana, ya transcurrido más de 100 años de su publicación, es innegable, ¿no? Otro poeta, Oscar Hahn, señala que para los lectores de 1918 el poema era desconcertante y sorprendente. ¿Por qué? Porque escapaba a los marcos de referencia conocidos y controlados en el ámbito hispánico. Huidobro, como buen conocedor, y eso es innegable, de la poesía en lengua castellana, era consciente de que los recursos compositivos que estaba empleando en el poema ecuatorial marcarían un antes y un después en las letras españolas. Lo más impresionante de esto es que desde un punto de vista estético, el poeta en esta obra fusiona el lenguaje del llamado estilo nord-sud o cubismo literario con algunos elementos formales y estructurales del lenguaje de la apocalíptica judeocristiana, dando a entender el carácter escatológico en el que se inscribe el poema, y como toda su producción estética creacionista, en tanto manifiesta ser signo del fin de una época y el inicio o el comienzo de otra.
Es a partir de este momento, 1918, en el que se hace manifiesto cómo la obra y el pensamiento literario y estético de Huidobro establece una dialéctica entre los dos polos que estamos hablando desde el inicio de esta sesión, el polo axiológico y teleológico, es decir, el Génesis y el Apocalipsis, que van a mitificar la idea de creación poética y se invierten a partir de este año y se invierten en un proceso permutacional de negación, es decir, lo apocalíptico, ¿no? De negación como fin y reconfiguración o inicio, y que va a definir la combinatoria semántica de los procedimientos lingüísticos y determinará el régimen estético transicional que va a afectar a las imágenes poéticas en su poesía y, como lo vamos a ver, con, con los poemas con los que trabajemos, ¿vale? Habrá esta lógica escatológica en Huidobro se gesta a través de la negación, fin, ¿no? Y una reconfiguración o inicio, y que va a establecer el régimen que domina en la imagen poética. Esa actitud negativa que adquiere la poesía y la poética guidobriana, entender para aquellos que no vienen del ambiente literario, que son conceptos que eh, tal vez ya son de uso común, ¿no? Pero me detengo igual, ¿no? Una cosa es la poesía y otra es la poética. La poética es cuando la poesía se piensa, ¿no? Que es parte de esta cuestión especulativa dentro del lenguaje el cual participa el lenguaje también no estéticos, ¿no? Como el metafísico, ¿no? El ético, ¿no? Y entonces, vuelvo, ¿no? La poética es cuando la poesía se piensa, ¿no? Se piensa, se especula sobre ella, o se ensaya, ¿no? Se escribe en prosa lo poético. Esta actitud negativa de la poesía, que adquiere la poesía y la poética guidobriana se intensifica con crece en la producción literaria realizada durante la segunda década del siglo XX. La vertiente rebelde, iconoclasta y rupturista de sus primeros escritos teóricos del año 1914 se une a una enérgica postura desacralizadora y contestataria frente a los valores de la religión cristiana y a los modelos literarios de la tradición occidental. La afirmación de la voluntad del yo lírico guidobriano y el deseo de absoluto en la búsqueda de significados nuevos por el lenguaje poético en sus obras de 1916-1918 va a dar paso a un proceso de negación, violencia y destrucción del lenguaje, como también de escisión del sujeto, a partir de sus obras de 1925, Otoño, lo digo en castellano, ¿no? Otoño regular y Tutacup, ¿no? De repente, ¿no? Y también va a gestar una cuestión ahí de un proyecto de liberación total en su poema largo Altazor de 1931, la gran obra de Huidobro y que de alguna manera cierra todo este proceso en torno a los procedimientos literarios propuestos por las vanguardias parisinas de los primeros años del siglo XX. Considerando esto, a lo largo de todo este poema de Altazor, recorre una rotunda convicción de que el proyecto total de una nueva poesía solo es posible tras la destrucción del lenguaje y de la tradición literaria, lo cual va a involucrar el sacrificio radical de la lengua
para una completa purificación, regeneración o renacimiento. Se afianza de este modo lo que venimos diciendo, que en la poética huidobриana existe una actitud apocalíptica, escatológica, como función destructora, pero también reveladora de un lenguaje y un mundo nuevo. Y esta tensión, ¿no?, escatológica que niega, ¿no?, y luego reconfigura, ¿no?, da una nueva vida, digámoslo así, como nuevo lenguaje, refiere a varios aspectos. Primero, al ámbito del lenguaje sensible, ¿vale? Es decir, rompe con la referencia del lenguaje, pero también rompe con el modelo tradicional o el canon de la literatura. Lo vamos a ir viendo estoy haciendo una introducción, pero ahí se gesta un momento de ya no, ¿no? Una negación de que si habla del pájaro, ya no es el pájaro puesto allí en la naturaleza como lo podríamos encontrar en una representación pictórica impresionista o dentro de una literatura decimonónica, en la cual el pájaro y su serie de descripciones o connotaciones tienen vinculación con el ámbito sensible del referente. Pero tampoco ya no es algún tipo de valor o canon o modelo compositivo de la tradición literaria. Es decir, cuando se toma como símbolo eh, este pájaro, ¿no? Cuando hablamos de como el ave fénix, digamos así, que lo saca del contexto literario y lo presenta en una nueva reconfiguración. Y aquí es la cuestión estética interesante desde el punto de vista del receptor, el lector, en que esa reconfiguración, como lo vamos a ir viendo, que es la tesis que vamos a proponer, se presenta como un aún no, ¿no? Hay un ya no, pero es un aún no, o sea, que no termina por cerrar la identidad de lo nuevo. Y es aquí la gran discusión en la noción de lo moderno. Lo vamos a seguir viendo, ¿vale? Una primera introducción. En Tutakub, de repente, Huidobro continúa con una línea abierta en su poesía desde su obra Horizon Cagé y que se inscribe en la llamada tradición de la trascendencia vacua por Hugo Friedrich. Para aquellos que estudian literatura, es un texto muy antiguo, ¿dónde estaba eso? En los años 70 y algo, pero su lectura sigue siendo central. El libro se llama La estructura de la lírica moderna. Y el gran problema uno de los problemas que trabaja Friedrich es la noción de trascendencia vacua, ¿no? Es una tradición que tiene sus inicios en el romanticismo, pero que adquiere un mayor alcance en el simbolismo de Baudelaire, Rimbaud, ¿no?, Mallarmé sobre todo, y cuya problemática estética y metafísica está apuntada hacia una insuficiencia del lenguaje para dar alcance a un absoluto y que revela asimismo la experiencia moderna del ideal vacuo, ¿no? Eh, Estoy diciendo cosas muy por encima, pero los que tengan más, para aquellos que sean lectores de Rimbaud y de Mallarmé sobre todo, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Esta búsqueda de un lenguaje absoluto va a revelar, ¿no?, esa vacuidad del ideal, ¿no? Y estamos dentro del contexto finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Esa tradición de la trascendencia vacua, ¿no?, la trascendencia vacía, se entronca con el fenómeno religioso de la muerte de Dios, pero también
con el fenómeno de la escisión del sujeto moderno, del yo, ¿no? Del yo, por eso estamos tirando líneas hacia el ámbito decimonónico, ¿no? De ese yo absoluto de que establece las condiciones de posibilidad del objeto, ya sea en la estética o en la praxis kantiana, ¿no? La idea del genio, ¿no? En el sentido estético. Eh, Y esa decisión del sujeto, el fenómeno de la muerte de Dios, se vinculan también con la gran crisis, ¿no? De la representación o del lenguaje, del logos, ¿no? Del lenguaje logocéntrico, y que genera este conflicto en la representación de los modelos tradicionales del arte, como una especie de pérdida de los modelos tradicionales del arte, pero también de que va a vincularse durante todo este periodo de la vanguardia en adelante como una crisis de los modos de representación política. En sí estamos hablando de la gran crisis, ¿no? Que lo vamos a seguir trabajando, pero eh, eh, hablamos aquí, ya desde aquí empezamos a hablar constantemente de la noción de crisis, ¿no? Esta visión bien licua, ¿no? Que tiene que ver con la noción de crisis, que es propia de la transición de finales del siglo XIX, de esta crisis instrumental, eh, tecnológica, del paso de un capitalismo basado, vamos a decirlo así, muy de manual, en la primera revolución industrial, ¿no? Hacia ese capitalismo financiero, ¿no? Estamos dentro del contexto de la gran crisis de 1929. Esta serie de crisis también se van a reflejar desde el punto de vista literario, y que va a generar desde el punto, para hacer un solo ejemplo, en la novela moderna, el gran conflicto con el fin, ¿no? Con la idea de cierre, que en poesía también se marca, ¿no? Se rompe esa, siguiendo a Erich Fromm, ¿no? El trabajo de Fromm sobre los cuentos de maravilla, que sacaba esa idea de y vivieron felices para siempre, ¿no? La idea de fin, que lo vamos a ir trabajando, ¿vale? Voy a decirlo por encima, pero la idea de fin, asimismo, como lo veíamos en el Apocalipsis, ¿no? En la Biblia, que la Biblia digámoslo, el modelo compositivo tradicional del texto con un inicio muy marcado, ¿no? Como origen y cosmogónico, ¿no? En esta relación extraliteraria, pero también con un fin, ¿no? Con el fin del texto, con el fin del mundo y con el fin cosmogónico, ¿no? Pero esta idea del fin, entender el fin ya no como algo que da cumplimiento, sino que el fin entendido dentro de la noción de crisis, el fin no es sino un volver a comenzar, ¿no? Y da vuelta esta cuestión, ¿no? A nivel mítico, a nivel sociológico, como inclusive económico, donde las crisis no es que marque un fin radical y que se acaba todo, sino que el fin vuelve a ser un volver a comenzar, un inicio. Desde el punto de vista mítico, esto es muy interesante, lo trabaja Mircea Eliade también, ¿no? En el mito del eterno retorno, ¿no? El texto cortito, pero muy interesante a este sentido. Sigo. Entonces, en esa tradición de la trascendencia vacua, ¿no? Que va a estar vinculada con la muerte de Dios, con la escisión del sujeto moderno, dentro de la literatura, de la literatura moderna, dentro de las primeras señales que se manifiestan de estos fenómenos en la literatura moderna, podemos encontrar la obra de Jean Paul,
como también la de Nerval, ¿no? La de Gerard de Nerval. La ironía romántica, aquí me estoy yendo con los nombres este día. Si alguien me puede ayudar, el concepto de angustia, Kierkegaard. En Kierkegaard tiene un texto muy interesante al respecto. No sé, no recuerdo si era su tesis o no soy muy lector de Kierkegaard, la verdad, pero creo que era su tesis en torno a la ironía, esa ironía romántica que se muestra en el caso de Huidobro en Tutakú, es como el recurso más evidente, es el recurso más evidente con el que el poeta se relaciona con los valores y símbolos religiosos del cristianismo. Hago referencia aquí por esta cuestión, ¿no? En la ironía. Esos valores y símbolos religiosos del cristianismo van a estar constantemente involucrados con la ironía, pero la ironía en este sentido romántico, ¿no? Voy a seguir avanzando, después podemos ir metiendo más temas. Esta obra, la Tutakú, adquiere una suerte de escritura de performance que se aproxima al estilo literario del dadaísmo y a la praxis escritural automática del surrealismo, aunque Huidobro, siguiendo con la ironía, parece parodiar sus recursos y procedimientos. Bueno, para seguir haciendo vinculaciones, dentro del dadaísmo últimamente han sacado traducciones castellanas de la obra de Hugo Ball, que es uno de los fundadores, digamos así, del movimiento dadaísta en Zúrich, con el Cabaret Voltaire. Hugo Ball, le recomiendo la lectura, tiene varios, inclusive se mete en temas políticos muy interesantes con estudiando Carl Schmitt, ¿no? En ese contexto. Entonces, en Huidobro, en Tutakú, parodia tanto la escritura automática del surrealismo como los aportes del dadaísmo. Ya en su libro de 1925, Manifiestos, escrito en francés, una serie de manifiestos que Huidobro publica, son escritos teóricos y programáticos, que parecen haber surgido como respuesta y defensa de su estética creacionista ante la publicación del primer manifiesto surrealista de Breton de 1924, de André Breton. Huidobro critica la escritura automática del surrealismo y el concepto de azar y de lo arbitrario en literatura, que según él promovía, ¿no?, el dadaísmo. La posición teórica de su creacionismo en estos manifiestos del año 25 consigue madurar la propuesta antimimética, la autonomía del lenguaje poético, esto que estamos hablando, ¿no?, respecto al mundo sensible y al referente, y a la tradición, la autonomía del lenguaje poético y la preocupación que destina por la recepción del objeto estético. En tanto, esa modificación de esa tradicional actitud contemplativa que desarrolla ya como crítica en su primero escrito de 1914. ¿Por qué hablo de esta actitud contemplativa, ¿no? Que es la estética kantiana, encontramos con la idea del goce, ¿no? Hay una cuestión interesantísima en toda esta literatura vanguardista que no solamente pasa en el ámbito literario, también pasa en el ámbito escénico, pictórico, ¿no?, en las artes por sí, donde se establece que la imagen, sea literaria, plástica, escénica, la imagen vive una falta de
compleción, ¿no? Una falta de compleción, y que por tanto va a depositar en el espectador o lector o observador, ¿no? Dependiendo del medio de representación, va a depositar en el espectador o consumidor de la imagen la responsabilidad de completar el sentido o de permitir que la imagen funcione. Para aquellos que les interese esta temática, tenemos hoy día una vasta producción, ¿no? Está Rancière, ¿no? El filósofo, también está Didi Huberman, ¿no? Y ya antes, mucho antes, lo tenemos con Barbour, ¿no? Con Avi Barbour y todo el movimiento de la iconología, ¿no? Pero esta falta de compleción, ¿no? Esta cuestión bueno, y Roland Barthes, ¿no? Se me había olvidado Roland Barthes. Esta falta de compleción es la que va a romper esta cuestión estética del siglo XIX, ¿no? Y anteriormente, con el clasicismo o neoclasicismo, mejor dicho, del siglo XVIII, de esta cuestión del goce, de una actitud meramente contemplativa de la belleza, ¿no? Del objeto estético. En el caso de Huidobro, frente al surrealismo y al dadaísmo, va a defender un arte poético que va a vincular la reflexión y la expresión. Y aquí una cuestión central dentro del creacionismo de Huidobro: la reflexión, que se sigue de la especulación que hacía en el año 14, y la expresión se establece dentro de los manifiestos de 1925 como una unión del sentimiento y la razón, y siguiendo de este modo una línea teórico-cubista que se va a preocupar por los elementos formales y compositivos del lenguaje artístico, y que va a reivindicar el concepto de poiesis y el del arte como concepción, concreción y manifestación de una verdad intelectual superior por medio del arte, ¿no? Entonces, eh, estas dos líneas, la de la tradición de la trascendencia vacua y la preocupación compositiva o formal del lenguaje poético, convergen en la problemática que suscita su obra Altazor o El viaje en paracaídas, poema en 7 cantos, que es publicado en 1931, aun cuando en el título Huidobro, en esta cuestión de originalidad o de pretender siempre ser el primero, coloca allí el año de 1919, aun cuando hoy día con el encuentro del texto manuscrito, del borrador, podríamos decir así, de la obra, podemos sostener inclusive que Huidobro empezó el texto entre 1917 y 1918, pero no lo va a publicar sino hasta 1931 en Madrid, ¿no? Altazor o El viaje en paracaídas, ¿no? La búsqueda formal de una nueva poesía se enfrenta con el problema de la pérdida o la ausencia de todo ideal, como también con la crisis de los valores morales del cristianismo. El encuentro de Huidobro con la obra de Nietzsche resulta esencial para comprender el planteamiento final de la obra y para sellar la ruptura total del poeta, de Huidobro, con el cristianismo. Asimismo, la obra de Nietzsche orienta en el tratamiento del nihilismo en Altazor, que más o menos la cuestión nihilista se sigue de la trascendencia vacua, pero el filtro de 1926, antes de llegar a Altazor, va a ser fundamental, es decir, la lectura que Huidobro va a realizar de Nietzsche, ¿no? Porque dentro de Altazor, Altazor ayuda a precisar los síntomas de ese
nihilismo, ¿no? Las consecuencias del nihilismo y también una posible superación, ¿no? Entre comillas. Recordar que Nietzsche cuando escribe sostiene que el nihilismo, ¿no? Que va a hablar, por lo menos durante los próximos 200 años, de la cultura occidental, ¿no? No es literal lo que estoy sosteniendo, pero refiere a que el problema del nihilismo es una cuestión que ya está intrínseca desde inicio del siglo XX y que por lo menos duraría 200 o 300 años como problema filosófico. En ese sentido de supuesta superación del nihilismo, en Althusser converge uno de los asuntos claves del pensamiento de Nietzsche, entendido como el nihilismo, el más inquietante de todos los huéspedes, ¿no? Es decir, el nihilismo entendido como desvalorización y transvalorización de todos los valores o de los valores supremos, de las verdades absolutas, ¿no? Del reino de las certezas, ¿no? Un proceso como el de la tarea nietzscheana, que es la negación de los antiguos valores y la necesidad de una nueva creación de valores. Se fusiona, yo sigo en esa lectura, ¿no? Nietzsche no se queda simplemente en el síntoma, ¿no? También hay allí una preocupación por una nueva creación de valores, que se hace cargo con esa tesis, pero ya lo iremos trabajando. En el caso de se fusiona, en el caso de Huidobro, esta lectura de Nietzsche se va a fusionar dentro de la dialéctica que establecen los polos, estos que estamos hablando, el axiológico y el teleológico, ya invertidos, ¿no? En la definición de creación en Huidobro, es decir, negar y reconfigurar, negación y reconfiguración, se gestan dentro de este proceso de nietzscheano de negación de los valores y la creación de nuevos valores. En un libro por eso hablaba del año 26, en el libro Vientos Contrarios, un libro de aforismos de Huidobro, nuevamente se observa la influencia que el estilo literario del filósofo germano de Nietzsche, ¿no? realiza sobre el poeta chileno. Huidobro entrega en un pasaje titulado Silvana Plana unas señales importantísimas para comprender la relación que va a guardar Althusser con la obra de Nietzsche. Cito a Huidobro un aforismo de ese texto, dice: estoy aquí en Silvana Plana, alojado en el mismo cuarto en donde Nietzsche escribió las últimas páginas de su Zaratustra. ¿Y qué? Nada, absolutamente nada. Aquí he escrito el capítulo 5 de mi Althusser. ¿Y qué? Nada, absolutamente nada. Del hombre Nietzsche, del acróbata que saltaba de un planeta a otro, del insolente que parado en el vértice de una estrella lanzaba sus carcajadas rellenas al vacío y tiraba pelotillas a Dios, no queda nada. Esa expresión, nada, absolutamente nada, se repite varias veces en este pasaje del libro, como señalándonos el problema que se exhibe al final, o al inicio, o al centro de la lectura de Althusser. ¿Cómo entender esa nada, o ese vacío, la ausencia, la pérdida, o lo vano? Que unido con la experiencia de la desvalorización de todos los valores y con el problema de la muerte de Dios, afecta la trayectoria altazoriana en su búsqueda formal de un nuevo lenguaje o de una nueva poesía. He aquí concentrada, digamos así, los problemas radicales que atraviesa el poema largo Althusser de Huidobro. La búsqueda de nuevos lenguajes por lo poético,
pero también la de los valores una vez la muerte de Dios ha acontecido, ¿no? Eh, la, mm, las últimas eh, las últimas líneas de este pasaje de Vientos Contrarios evidencian además dos temas esenciales que, unidos con el problema del nihilismo, aproximan a Altazor con la obra de Nietzsche. Cito: ¿por qué a veces siento este rencor por el hombre? ¿Por qué siento este desprecio que llega hasta las náuseas? Ayer encontré escritas en un árbol estas palabras: ¿busco acaso la felicidad? Busco mi obra, busco mi vida. Por un lado, en Huidobro, la cuestión de que el hombre o el concepto de hombre es algo que debe ser superado, que en el caso de Altazor se vinculará también con el asunto del lenguaje y de la tradición artística y religiosa para el renacimiento de la poesía, pero por otro lado, estas líneas también nos introducen el tema de la búsqueda de un nuevo lenguaje como un mundo nuevo, que no debe conducir al fin ególatra de la propia satisfacción, como tampoco a la irresolución del hombre frente al ideal ascético, sino a la búsqueda de la propia obra, el gran mediodía, el eterno decir sí, que anuncian las enseñanzas de Zaratustra. Para aquellos que son lectores de Nietzsche sabrán que he estado parodiando todo el rato en este momento. Parodiando, no, perdón, parafraseando. Altazor y el poema también extenso, escrito en prosa, ¿sí? Temblor de cielo, publicado también en Madrid el mismo año que Altazor, libro en el que Huidobro emplea también los recursos del apocalipsis bíblico de Juan de Patmos, para demostrar el fin de una era, el corte con una tradición y el desmoronamiento de los valores celestiales, supraterrenales del cristianismo. Hay un verso, o sea, una parte del texto que dice: oyes clavar el ataúd del cielo. Cierran una etapa central de la obra guidobriana, y por no decir directamente que sellan el creacionismo, ¿no? Altazor y eh, Temblor de cielo cierran el creacionismo de la primera etapa de su producción literaria y del contacto de esta con los movimientos artísticos de la vanguardia parisina. Estos libros constituyen el fin de los experimentos formales en torno al lenguaje. Otra cosa buscamos, decía en Altazor, para dar paso a una poesía de tipo conversacional, dialogante, como es la que se observa en sus poemarios de madurez, publicados durante la década del 40, pero pasando previamente por sus escritos de corte más social y de compromiso político, como los que produce durante los años 30, en los cuales, sin embargo, no decrece la búsqueda de una nueva poesía ni la necesidad de una innovación de la experiencia estética. El tránsito radical será salir de ese solipsismo lírico hacia la expresión de una poesía total, ¿no? Como el anuncio de un nuevo canto que busca darse por entero al mundo y a los demás. Cito: hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Escribe en el poema Contexto Externo de 1932. Durante los años 30 también, Huidobro, ya de regreso en Chile, comienza una literatura de propaganda y de contenido político, problemática, en la cual, sin embargo, ya había incursionado en su novela ensayo Finis Britannia, que publica en París en 1923, en la que denuncia las actitudes imperialistas de los británicos en la India. En 1934 publica La Próxima, una novela en la que despunta por una fuerte preocupación ecológica por el futuro de la sociedad ante el inminente holocausto del viejo mundo condenado a su extinción, ¿no? Y que anticipa de alguna manera la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta misma década, Huidobro ingresa a las filas del Partido Comunista,
agrupación a la que no obstante pronto abandonará, según algunos, por decisión personal ante el pacto germánico-soviético entre Hitler y Stalin, antes de iniciar la guerra, para otros porque Huidobro se habría negado a realizar una escuela de cuadros a una célula de zapateros. Lo cierto es que el carácter ácrata y rebelde de Huidobro no concordaba con el espíritu de disciplina y de obediencia al comité central que caracteriza a la militancia comunista. Por otro lado, Huidobro tomará una clara actitud de crítica al comunismo, en la que el fundamento de su postura política se vincula con las líneas del anarquismo de Kropotkin y de Bakunin. Cito, dice, es incomprensible que un individuo que haya estudiado profundamente la sociedad actual no sea comunista. Es incomprensible que un individuo que haya estudiado profundamente el comunismo no sea anarquista. Escribía durante los años 20 en este libro de aforismos Viento Contrario. René de Costa, el crítico, uno de los críticos más interesantes alrededor de la obra de Huidobro, resume magníficamente este periodo de Huidobro entre los años 30 y 40, donde la consigna programática de Huidobro ya deja de ser crear, como la que era durante los años 20, para pasar a la acción, ¿no? Ahora sería luchar. En una entrevista concedida a la revista Tierra en el año 1937, Huidobro resume con una claridad sorprendente la distancia que separa a un poeta de mediados del siglo XIX de un poeta vanguardista, que ha asumido esta praxis artística en función de la revolución social, que es un eslogan del periodo, ¿no? Consciente del problema de la alienación y de la evasión que afecta a la sociedad burguesa moderna y al artista e intelectual en particular, y ya no solamente suponiendo la alquimia del verbo, como Baudelaire, e incluso como él mismo afirmara durante la década anterior, como antídoto o medio para superar la enajenación y la soledad, Huidobro, ante la pregunta si existe contradicción o concordia entre el llamado de la poesía y el de la revolución, sostiene en una de sus posiciones más enérgicas de este periodo que, cito, la tradicional rebeldía del poeta está plenamente justificada por la evolución social, como lo estaban ayer sus fugas, sus refugios en la soledad, su locura y sus suicidios. El poeta no puede sentirse cómodo en una sociedad injusta y casi sin esperanzas de justicia. Hoy no podemos aceptar esos modos de evasión porque la lucha está planteada gracias a un despertar evidente de la humanidad y tenemos esperanza. Hoy tenemos que luchar. Nada justifica hoy la Torre de Marfil ni tampoco otras evasiones. El poeta, el intelectual, ya no está solo en su hambre de justicia y sus anhelos de una más perfecta estructura lo acompañan millones y millones de seres humanos. La problemática a luchar se concentra fundamentalmente contra el fascismo, el movimiento este emergente en Europa. Huidobro acude al llamado internacional de defensa de la República durante la Guerra Civil de España, participa en el Congreso de Escritores de la Asociación Internacional de Escritores por la Defensa de la Cultura en París y luego en el segundo congreso que se realiza en Valencia. Tiene una breve incursión en el frente de Aragón al mando de las tropas del general Lister, y fruto de esta preocupación por los destinos de la breve República Española, dirige y publica algunos artículos en su defensa en 2 tomos de la revista Total. Hay una colección, no me acuerdo ahora la editorial, que reunió los distintos números de esta revista. Muy interesante, muy dentro del contexto y de las relaciones políticas que tenía la izquierda chilena con la República Española.
Su clara vocación política durante toda esta década, a la par que contribuye a la elaboración de bastantes escritos en prosa, parece disminuir su producción en poesía, pues durante esta época son inexistentes sus publicaciones en este género. Sobresalen, sí, algunos poemas de corte bien político, y con títulos como Canto al 1 de Mayo, a la URSS, Despertar de Octubre de 1917, Elegía a la muerte de Lenin. Es interesante ese poema, La elegía a la muerte de Lenin, porque concluye con el siguiente verso. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Y verso que se anticipa, a mi parecer, a su tiempo, pues como si buscara salvaguardar de los personalismos comunistas o de todo personalismo político, ¿no? Estos dos últimos poemas, El despertar octubre de 1917 y El elegía a la muerte de Lenin, Neruda los consideró como parte fundamental de la contribución de Huidobro al grande despertar humano, ¿no? Dentro del género novelesco, Huidobro publica Papá o el diario de Alicia Mir, muy interesante, con mucha relación a aspecto autobiográfico. 3 novelas ejemplares que escribe en colaboración con Hans Arp. Cagliostro, es una novela film, por la cual en Nueva York en el año 1927, recibe el Premio Internacional de la Liga for Pictures por su guión. Sátiro o El poder de las palabras, y en teatro publica Gilles de Reis y En la luna. Durante la, perdón, durante la última década de su producción literaria salen a la luz en Santiago de Chile los poemarios Ver y Palmar y El ciudadano del olvido. Son publicados en 1941 y que recogen en gran mayoría poemas escritos por Huidobro desde la década del 20, ¿no? 1923, 1934. Los poemas Hasta luego, Canción de Marcelo Cielo Mar, Ronda de la vida riendo, Poema para hacer crecer los árboles, perteneciente al poemario Ver y Palmar, eh, parecen continuar esa línea abierta ya desde Altazor. El segundo, canción de Marcelo Cielo Mar, recuerda estos juegos de lenguaje o las fórmulas del nonsense a la manera de Lewis Carroll, que son también propios de la lengua de Altazor, ¿no? En El ciudadano del olvido, Huidobro continúa además con una gran poesía de contenido metafísico, pero también social, que de lejos tiende a mantener las tensiones esenciales que caracterizan el universo imaginario de la gran obra de Huidobro. Ambos poemarios muestran un tipo de poesía parlante, como la va a definir un gran amigo de Huidobro, Juan Larrea. Esta poesía parlante, una poesía que parte, pero que también se aleja de los modos habituales de la lengua. En la última década, Huidobro acude nuevamente, en 1940, ¿no? En esta década, Huidobro acude nuevamente al llamado de los tiempos y en esta cuestión de vincular el hacer vital, la poesía, es decir, pensamiento y praxis política. Participa como corresponsal de prensa durante la Segunda Guerra Mundial y entra en Berlín con las tropas aliadas hasta, se dice, bueno, él lo dice, ¿no? Hasta el mismísimo búnker de Hitler. Y de hecho, se dice que él se trajo un teléfono por el cual se comunicaba Hitler desde su búnker. Producto del agravamiento de las heridas que recibe durante la contienda bélica, una vez regresa a Chile, Huidobro muere de un derrame cerebral en el pequeño balneario de Cartagena el día 2 de enero de 1948.
La vasta producción de Huidobro en poesía exhibe a lo largo de los años un amplio registro de técnicas y estilos que el poeta adopta y desecha a medida que avanza en su estudio en torno a los medios de expresión en el arte. En una línea tipológica de los modos que manifiesta su arte poética, podemos encontrar una siguiente lista o configuración de poemas. Primero, poemas al estilo romántico, simbolista, modernista o caligramas, inclusive dentro de poesía visual, hasta 1913. Después, los poemas al estilo nord-sud o cubismo literario, pero después, en contexto de la vanguardia, ¿no? Pero también poemas pintados. La edición de La Salle 14 de 1922, hoy día eh, está editado, ¿no? En la edición de Sedomil Goich también aparecen varios de estos poemas visuales. Eh, También los poemas Ropa, que hace en colaboración con Solia Delano, la pareja del poeta, del pintor. Poemas extensos, poemas en prosa, poemas de corte político, poemas revueltos o giratorios de nonsense, poemas parlantes, poemas constructivistas. Esta larga serie de modos de producción en poesía demuestra la incansable actividad literaria y artística que impulsó la trayectoria vital del poeta Vicente Huidobro, tendiente a la búsqueda siempre activa y creadora de una nueva poesía, una nueva experiencia estética y a la aventura de una praxis total renovadora del hombre y de la sociedad y de su mundo, ¿no? La, Hay una cuestión que ya cierro hoy esta introducción, pequeña introducción a la obra, bueno, se hizo larga, pero de la obra de Huidobro, y vamos a leer un poema, ahora sí. Vamos a leer el poema este que es El espejo de agua de 1916. Con este cerramos, luego la próxima sesión trabajaremos ya de lleno con los poemas, eh, no tanta prosa, digámoslo así. Este se llama El espejo de agua, lo leemos. Primero dice: mi espejo, corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Mi espejo, más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Es un estanque verde en la muralla, y en medio duerme tu desnudez anclada. Sobre sus olas, bajo cielos sonámbulos, mis ensueños se alejan como barcos. De pie en la popa siempre me veréis cantando. Una rosa secreta se hincha en mi pecho y un risueñor ebrio aletea en mi dedo. Lo interesante de este poema de 1916 es que está, El espejo de agua supuestamente fue escrito durante la durante el tiempo que Huidobro produce antes de su primer viaje a París, ¿no? Lo interesante aquí, no me voy a detener porque si no me voy a alargar mucho, lo interesante es cómo los términos, los términos y símbolos del lenguaje del modernismo de Darío están puestos aquí de tal forma que se les niega y para presentar una nueva configuración del poema. La idea del espejo, ¿no? Está construido aquí como que es un símbolo constante dentro del modernismo, también la imagen de los cisnes, la expresión cielos sonámbulos, propiamente decimonónico,
la idea de los ensueños, ¿no? Lo interesante aquí es que en ese espejo, que de alguna manera refiere también al alma del poeta, el paso que se gesta entre el objeto sensible, es decir, el espejo como algo colgado allí en la pared, deja de ser lo que es para convertirse en algo más profundo que el orbe, y en esa amplitud que se gesta al negar el objeto sensible del espejo, proyectándolo hacia una imagen de abundancia, como la profundidad del orbe, allí en ese gesto, los cisnes, que es el símbolo de la poesía modernista decimonónica, se ahogaron, es decir, callaron, ¿no? Su canto deja de ser. Y la posesión del mi espejo, que está en los dos inicios de las estrofas, pasa a tener un verbo directo que es un estanque. El espejo, que luego es profundo como el orbe, se convierte luego en un estanque, y en ese estanque refiere a una visión paradójica de la imagen poética, en la medida en que habla de una desnudez anclada, ¿no? Y luego el espejo del cual se hablaba pasa a ser un mar, las olas, ¿no? Y sobre ese mar se ve al poeta barco, ¿no? Construido como mis ensueños se alejan como barco, y luego el poeta pasa a estar de pie en la popa de ese nuevo barco que navega superando el lenguaje decimonónico, y una rosa secreta que refiere a este nuevo lenguaje poético se hincha en su pecho, ¿no? Y un ruiseñor, otro símbolo del modernismo decimonónico, aletea en su dedo. En la próxima sesión lo vamos a trabajar, o sea, no este poema, pero vamos a trabajar más en esta cuestión escatológica que refiere la poesía de Huidobro. Y si bien para cerrar esta introducción a su poesía, voy a citar también, voy a citar una carta que Huidobro envía meses antes de morir a Juan Larrea, donde expresa esta cuestión que vinimos trabajando, tanto del el lenguaje poético como la cuestión de los valores, con lo que podríamos resumir con el fenómeno de la muerte de Dios, donde se junta una preocupación ética y estética. Un pasaje de una carta que le escribe a Juan Larrea el 24 de septiembre de 1947, Huidobro sostiene: los hombres aman lo maravilloso, especialmente los poetas, y lo maravilloso ha pasado a manos de la ciencia. Los poetas se sienten tan huérfanos de maravilla que ya no saben qué inventar. Esto solo prueba que la poesía murió, es decir, lo que hasta ahora hemos llamado poesía. Seguramente vendrá otra clase de poesía, si es que el hombre necesita de ella. Nosotros somos los últimos representantes irresignados de un sublime cadáver. Esto lo sabe un duendecillo al fondo de nuestra conciencia y nos lo dice en voz baja todos los días. De ahí la exasperación de nuestro pecho y de nuestra cabeza. Queremos resucitar al cadáver sublime en vez de engendrar un nuevo ser que venga a ocupar su sitio. Todo lo que hacemos es ponerle cascabeles al cadáver, amarrarle cintitas de colores, proyectarle diferentes luces a ver si de apariencias da vida y hace ruidos. Todo es vano.
El nuevo ser nacerá, aparecerá la nueva poesía, soplará en un gran huracán, y entonces se verá cuán muerto estaba el muerto. El mundo abrirá los ojos y los hombres nacerán, por segunda vez, o por tercera, o cuarta. Con eso cerramos esta primera sesión de introducción a la poesía de Huidobro. La próxima sesión nos detendremos trabajando de lleno los textos y para poder reconocer esta tesis escatológica en la poesía, en los procedimientos lingüísticos destinados a la configuración de las imágenes poéticas en Huidobro, y en la poesía de Huidobro, y tratando también de ver esta en relación con la tradición literaria y como propuesta para un seminario de formación de mediación de la lectura.